Gracias, señor presidente. Señor Llamazares, ojalá yo tuviera el cuerpo para contorsionarme. A veces tengo la sensación de que soy una especie de tronco móvil. Pero, en todo caso, usted decía que mi discurso parecía más de investidura porque se dirigía más al futuro que al pasado. Y tiene razón, pero es que a mí me preocupa mucho el futuro. El pasado es inamovible. Lo que haya que decir del pasado, oye, lo dirán ustedes, lo dirán todos, voy a decir poco, pero está ahí para analizarlo y, por lo tanto, puede haber datos objetivos, incluso más allá de las posiciones que tengamos en la Cámara. Pero el futuro está ahí por construir y llega cargado de expectativas, como siempre, pero también de amenazas. Y a mí me preocupan las amenazas del futuro. Usted dice, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos conseguido acuerdos en esta mesa? Pues no lo sé. Ni lo sé yo, ni lo sabe usted, ni lo sabe nadie, pero creo que lo que no debemos hacer ahora es llorar por el agua derramada y pensar qué pasará si conseguimos llegar a acuerdos en este Parlamento. Y además, si eludo nombrar, no es por eludir los problemas, yo hablo del presidente, hablo de los ministros y a veces no los nombro. Bueno, yo no sé en qué medida eso puede ser más clarificador de mi posición que la manera que tengo de expresarme, ¿no? En todo caso, usted ha planteado algo aquí que a mí me parece serio y que es en lo que teníamos que estar ocupados todos, que es la posibilidad de una nueva reconversión industrial. Y verán, lo primero que tenemos que pensar es, ¿eso sería igual otra como la que vivimos en los años 80, en los años 90? Y yo digo que no. Y yo digo que no, porque aquellas fueron muy duras, es verdad. Y también es verdad que la comunidad estaba saliendo adelante cuando quedó inmersa en una situación muy difícil para el conjunto del país, como fue la gran recesión. Pero fíjense, estamos ahora, o estábamos cuando llegó esa recesión, igual que a finales de los 90, no lo estábamos. No lo estábamos. No teníamos las vías de gran capacidad que ahora tenemos, que las hay. Por mucho que exista un síndrome de aislamiento por situaciones perentorias en cuanto a la llegada del AVE o la situación del aeropuerto, este tipo de cosas, no lo estamos. Y eso hay que reconocerlo. Si no, estaremos equivocando también el pronóstico. No estamos igual, estamos mucho mejor. Hay infraestructuras que no existían. El puerto puede ser nuclear en relación a ese asunto. También la logística. No se ha desarrollado la Zalia, pero es una gran expectativa y una necesidad para Asturias, si no se desarrolló por las circunstancias que estamos viviendo. Oiga, mire, vayamos a 2009 o antes, yo qué sé, al año 85. ¿Sabe usted cuántos trabajadores tenía el sector de la construcción? 26.000. Ahora estamos en 22.000 y pico. 23.000. Pues en el año 2009 teníamos 53.000. Es decir, 30.000 trabajadores más en el sector de la construcción. Eso yo creo que ya es muy clarificador para que todos podamos saber las diferencias de algo que no va a volver. Es decir, no pensemos en un modelo que podamos tener en el futuro que tenga que ver con un pasado que no va a volver. Ni vamos a volver a tener 53.000 trabajadores en el sector de la construcción, ni grandes obras públicas en marcha, ni fondos estructurales y de cohesión en la dimensión que lo teníamos antes. Esto va a ser de otra manera. Y además, la minería, que venía con una reconversión, está en sus, digamos, últimos momentos, en una fase ya absolutamente postrera y con una cantidad de trabajadores pues muy pequeña. Por tanto, esto es otro mundo y lo que hay que pensar es cómo lo vamos a afrontar. Y vamos a afrontarlo con estas infraestructuras, con estos equipamientos, con suelo industrial que se ha puesto en marcha, con suelo industrial también listo para ponerse en el centro mismo de Asturias, en Siero, con unas universidades que producen, que titulan a técnicos, a ingenieros, porque estoy hablando también de la industria de gran capacidad, de gran formación, que es estimado por las empresas que llegan a Asturias y por las mismas empresas asturianas, con un centro científico-tecnológico en Gijón de primera división, aparte de otros equipamientos, bien turísticos, bien sanitarios, que contribuyen a ese nuevo armazón de Asturias. Eso es así. Y eso es clave. Yo escucho decir
No, es que no tenemos infraestructuras. Oiga, fíjese, los activos públicos en materia de infraestructuras de todo tipo en España son del 3,5% del total. Del total del Estado. Y ya sabe que nuestra participación, tanto desde el punto de vista de habitantes como en lo que tiene que ver con el Producto Interior Bruto, es mucho más baja, es del 2,1, 2,2. Por tanto, el 3,5. Otra cosa es que se necesiten muchas actuaciones en materia de equipamientos e infraestructuras, pero esa es una realidad que tenemos que tener clara, porque si no, no podremos avanzar. Y a partir de ahí, es cuando debemos de observar cuáles son los riesgos que tenemos, porque decía que ha ido desapareciendo uno de los sectores básicos de la economía asturiana durante muchos años y que ha entrado en reconversión ya a principios de los años 90, en la minería. El sostén del núcleo industrial asturiano, que es el que genera mayor productividad, porque antes hablábamos del sector agroganadero y sabemos las limitaciones que tiene, por supuesto, y lo que aporta en términos de PIB o de contribución al Producto Interior Bruto asturiano. O el sector servicios también tiene menos productividad, que es otra cosa en la que había que trabajar a nivel nacional. Sin embargo, la industria no. La industria no. Y la industria, una vez que se retira el sector minero, se queda con dos polos, aparte de algo de industria química o también naval, etcétera, con dos polos esenciales. Uno es el energético, de generación eléctrica, y otro es el metalmecánico. Y si ustedes van y miran todo lo que tiene las estadísticas relacionadas con este asunto, verán que son los de mayor productividad. Bajo el epígrafe de electricidad, gas, agua, se incluye todo ese polo energético que nació y que luego cambió de destino a medida que evolucionaba la economía asturiana. Y está en crisis. Y me refería a ello. Y el sector industrial tiene un núcleo duro, que es el metalmecánico, que es de tal tamaño en relación a la economía y a la industria asturiana que tenemos otra vez un cierto riesgo de especialización o de cuasi monocultivo. Y eso hay que saberlo. Y además que todo ello depende de una empresa fundamentalmente, o está muy vinculado a una empresa, porque ahora tenemos empresas metalmecánicas que exportan y que están al margen absolutamente de lo que es Aceralia o de lo que antes Unisa o, en fin, como ha tenido muchos nombres a lo largo de todo eso. Antes funcionaban muchos de ellos en la órbita cautiva de esa empresa y ahí crecieron y nacieron, pero ahora se han desvinculado y son un elemento de exportación y de productividad en Asturias ya al margen. Pero la importancia de Aceralia es brutal. Y tenemos que darnos cuenta de que las decisiones de esta empresa ya no se toman en Asturias, por supuesto, y ni siquiera en España. Por tanto, es obligado ahora, porque a mí me preocupa hablar de las fortalezas y también de las debilidades y de los problemas que tiene Asturias y, en particular, del motor fundamental de Asturias, que es la industria asturiana. Y, por supuesto, yo no estoy de acuerdo que uno de ellos, y estábamos hablando del sector energético, pues tenga un periodo de vigencia, digamos, en su vida útil, llamémoslo así, inferior al que todos planteábamos cuando creíamos que en el horizonte de 2030 podía llegarse, cumpliendo todos los planteamientos de la Unión Europea y sin necesidad de sacrificar estas centrales en concreto. Bueno, ya hemos discutido y lo hemos hecho muchas veces hasta la exhaustividad, el impacto que eso tendría en Asturias, en términos de empleo directo, en lo que supone para el puerto de Musel, para el transporte. A mí me preocupan los precios de la electricidad, que es algo recurrente, que ha planeado siempre como una amenaza sobre la industria asturiana. Y, por tanto, todo lo que pueda apoyar la actividad industrial, mejorar esa política industrial que usted dice que no existe, bueno, no es que no exista, existe política industrial. Otra cosa es que no nos satisfagan los instrumentos de política fiscal que existen y, en particular, aquellos que tienen un carácter sectorial, porque la política industrial es ahora fundamentalmente horizontal. Fíjese, cuando hablamos de política industrial y de decir que nuestras compañías, nuestras empresas, tienen que mejorar su productividad y hablamos de que pasen los trenes por la variante,
estamos favoreciendo esa actividad, porque de los trenes que ahora mismo, los convoyes, las formaciones, pasan por los túneles de Pajares con esos virajes y con esos gálibos a unos trenes de 750 metros de longitud, puede ahorrar un 13% en el transporte. Hablamos de eso, de acceso a las materias primas, hablamos de logística y luego hablamos, sí, de estimular la inversión, el crecimiento, las garantías recíprocas, la participación en la propia empresa a través de capital riesgo. En fin, esos instrumentos los tenemos. Podemos hablar de que funciona mejor o peor, que seguro que pueden funcionar todo mejor, pero los tenemos, igual que tenemos otro que se dedica a preparar a nuestras empresas para la exportación y que lo hace muy bien. Y que lo hace muy bien, o tenemos, si usted comentaba, un plan de ciencia y tecnología, empresa que me parece que no funciona, pero que todos estos son instrumentos de carácter horizontal fundamentalmente en relación a la actividad económica y a la industria en particular. Nos falta uno que tiene carácter vertical, que es exclusivamente para la industria y que tiene que ver con un marco estable desde el punto de vista energético. Un marco estable, predecible, en el que las empresas puedan tener un horizonte a medio o largo plazo y, por tanto, inviertan, porque si no, no lo harán. Y algunas aprovecharán esa incertidumbre incluso para deslocalizarse, como esta empresa Alcoa, que yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, que lo que debemos es que prestar atención a la empresa, que seguramente base en Pittsburgh y con unas dimensiones colosales, les importa muy poco lo que pueda pasar en dos factorías que tienen aquí en Asturias o en Galicia. Pero esa es una amenaza esencial y para hacer un diagnóstico hay que saber de dónde partimos y no hacer catastrofismo ni tampoco mostrar una gran satisfacción porque todo vaya magníficamente, que no es verdad. Y claro, en esto uno se lo plantea y dice, tenemos esa amenaza que va a tener o puede tener, si efectivamente se concreta, una incidencia sobre la economía asturiana. Pero tenemos otra, de la que hoy hemos hablado poco, que a mí me preocupa mucho, que va a tener una incidencia directa sobre los servicios públicos asturianos, sobre la gestión de la autonomía en Asturias, que es el sistema de financiación. Yo no voy, seguramente, a negociar el sistema de financiación, porque aunque quisiera que se produjera con rapidez, tampoco soy iluso, llegamos en un tiempo en que las tensiones entre las comunidades autónomas van a ser muy poco propicias, o entre los partidos políticos muy poco propicias para llegar a pactos y acuerdos que tienen necesariamente que pasar por concesiones entre esas propias comunidades. Pero algunas de las cosas que hemos hablado aquí y que tienen que ver con que sigamos con un sistema que se base en el coste efectivo de los servicios y no uno que se sitúe sobre la capacidad fiscal de cada comunidad es esencial. Y a mí no me tranquiliza ver lo que veo, lo que oigo, lo que escucho en relación a responsables de algunas autonomías o a responsables políticos en general o a economistas o personas vinculadas o que conocedoras de lo que son los sistemas de financiación, porque podemos evolucionar hacia un federalismo que ya existe, aunque sea imperfecto, muy competitivo y muy dual, que es lo que se plantea. Es decir, esferas separadas de poder en el que cada jurisdicción hace lo que considera oportuno, se nutre de sus propios recursos y destina una parte residual, digamos, a la otra parte del Estado que tiene necesidad de transferencias para mantener sus servicios públicos. Pues esos dos asuntos, el porvenir industrial de Asturias y el sistema de financiación son absolutamente nucleares, esenciales. Y cuando hablo del porvenir industrial, y por no desperdiciar absolutamente ningún elemento de apoyatura y de futuro para él, insisto una vez más en el área central. Pues mire, el área central no hay un solo análisis, un solo estudio, un solo informe, un solo científico, geógrafo que no diga que es básico. Entonces la pregunta es, y me la hago a mí, que he estado 7 años y no he sido capaz de sacarlo adelante, pero se lo hago a ustedes también, es decir, ¿por qué no hemos avanzado en este asunto? ¿Por qué resulta tan difícil cuando todos nos dicen que organizar un espacio de esta naturaleza va a contribuir a que se ubiquen empresas, sobre todo de servicios avanzados, que son las que generan más productividad en los servicios y las que dan apoyo e innovación a la industria? ¿Por qué no lo hemos hecho?
Bueno, yo ya no voy a hacer ningún reproche, me los haré a mí mismo, pero en todo caso lo que digo es que no volvamos a retrasar este asunto, que es difícil, porque muchas veces nos comentan, no, es que ha funcionado el área central del Gran Bilbao o el área metropolitana de Madrid, o ahora ha venido el alcalde de Vigo a decirnos cómo va a hacerlo de Vigo. Bueno, sí, pero allí hay una única jerarquía urbana. Aquí, si no lo hemos conseguido, es porque hay varias. Porque hay varias. Y como hay varias, pues aquí no existe ningún análisis o ningún afán de cooperación y sí unas relaciones de rivalidad municipal que desde el Gobierno de Asturias no hemos sido capaces de superar. Pero cuando hablamos de esto, cuando hablamos de la industria, cuando hablamos de la economía, estamos hablando del área central. Y cuando hablamos de la financiación, estamos hablando del futuro de Asturias. Cuando hablamos de las comunicaciones, también. Y usted decía, hay que procurar que esas posiciones que se han puesto en marcha, comunes por parte de la sociedad civil, el caso de los empresarios, de los sindicatos, etcétera, se articulen también desde el punto de vista político con aquellos partidos que han estado o que están ausentes de esa reivindicación. Yo no puedo más que estar de acuerdo con usted y, desde luego, en la medida en que sea capaz y que sea posible, cuente conmigo para que esos acuerdos salgan adelante. Luego ha hablado de LITMA y de Politec relacionado con la política de investigación e innovación. Yo no puedo decir, entiendo que no ha sido un fracaso, ha sido muy contundente y, en todo caso, el próximo plan, el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, bueno, el próximo que ya está aquí, está justamente vinculado a las expectativas que nos dimos o a los acuerdos con los agentes sociales y económicos y también con el RIS3, que establece una serie de sectores prioritarios relacionados con el metamecánico, entre otros, la biotecnología o los TIC. En todo caso, déjeme decirle que la fusión de INMA y Politec está concebida para alcanzar un tamaño crítico que ahora no tienen. Al menos esa es la intención y para acceder a proyectos nacionales y europeos que ahora no consiguen, ¿no? Y la pretensión es de incrementar un 22% su facturación y un 10% el empleo. Decir de antemano que ha fracasado, pues a mí, de verdad, ojalá no tenga usted razón y yo espero y estoy convencido de que no la va a tener. Y luego, pues, habla usted de otros asuntos, ¿no?, que tienen que ver con la reforma electoral, con la reforma del estatuto y una serie de propuestas. Bueno, es verdad, la reforma electoral no ha salido adelante. No sé si por falta de liderazgo del Gobierno o tendría que mirar para ustedes también en la responsabilidad que tienen en esta Cámara en ese asunto. Pero, en todo caso, la reforma del estatuto. Mire, la reforma del estatuto yo creo sinceramente que no hay tiempo para hacerla. Le digo una cosa. ¿Aquí estamos de acuerdo todos en que hay que reformar el estatuto? No. Yo creo que para abrir una reforma del estatuto deberíamos estar al menos una muy amplia y sólida mayoría para hacerlo. Hace muy poco Pedro Sánchez anunció una reforma de la Constitución para el asunto de los aforamientos y lo que vi es salir inmediatamente cada uno pidiendo su cosa, además de los aforamientos, entre ellos que es un referéndum y al final no sé si habrá reforma de los aforamientos. Difícil la vea. Y aquí lo que tengamos que hacer o lo que queremos hacer en relación a este asunto deberíamos hacerlo en unos meses muy pocos que quedan y en los que va a haber, por buenas intenciones que tengamos, un conflicto político derivado de las pretensiones y de los planteamientos que cada fuerza electoral tenga hacia el futuro. Ha hecho unas propuestas, incorporar la fuerza política a las fuerzas políticas para las alianzas que usted describía, que a usted le parecen bien y a mí me parecen indispensables, efectivamente, tanto sea para el sistema de financiación como para el envejecimiento, para la demografía o como para las comunicaciones, que es clave. La segunda, bueno, yo estoy de acuerdo con usted en poner a la agenda legislativa un nombre. De hecho, me dicen que la ley de servicios vitales ya pasó alegaciones y al Consejo de Bienestar Social y que podía estar en noviembre en marcha. Y luego los presupuestos. Bueno, pues los presupuestos a mí me gustaría
creo que es bueno para Asturias, independientemente que usted dijera que en una situación o situaciones desde el punto de vista presupuestario o económico, sobre todo difíciles, el Gobierno, en fin, puede gobernar perfectamente sin presupuestos. Yo hubiera preferido gobernar con presupuestos todos estos años y no se imagina usted cuánto, ¿no? Por tanto, si esa actitud que tuvimos entre nosotros, y voy a ponerme yo como responsable último por si eso sirve de algo, pues me gustaría, y por mí, desde luego, que no va a ser el problema que la rectificáramos antes de que termine la legislatura.